Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de imagenología en rinología. Soy el doctor Rodrigo González. Primeramente hablaremos de la radiografía. La radiografía es un método de imagen rápido, económico y sobre todo muy accesible, que si bien está cayendo más o menos en desuso, tiene aplicaciones muy prácticas que permiten evitar métodos más invasivos y costosos. Permite determinar, por ejemplo, asimetrías óseas faciales, trazos de fractura, desviaciones del tabique y también opacidades en las cavidades paranasales, así como erosiones óseas, ¿verdad? Suele ser insuficiente para detallar otro tipo de lesiones debido a que proyecta una imagen en 3 dimensiones en 2 dimensiones. Entonces hay sobreposición de estructuras. Las principales proyecciones que se usan son la de Caldwell, la de Waters y la lateral. Estaremos hablando de ellas. En primer lugar hablamos de la proyección de Waters o naso-mento-placa. En esta proyección el paciente apoya el mentón contra la película y los haces inciden perpendicular a ella. Este método lo que nos permite ver bien son los senos maxilares, algo de la pirámide nasal y los senos frontales. Los demás senos, incluso las celdas etmoidales anteriores, tienen poca resolución. En la proyección de Caldwell, también denominada la frontonasoplaca o naso frontal, el paciente apoya la frente contra la placa y permite demostrar los senos frontales, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Los senos frontales, el tabique, los cornetes inferiores, las celdillas etmoidales y los rebordes orbitarios. En la radiografía lateral, el paciente se coloca de costado y apoyando la oreja contra la película y permite evaluar los huesos propios, ¿verdad? Aquí están los huesos propios, el seno frontal, el esfenoidal, seno frontal, el seno esfenoidal, la silla turca, también la columna de aire de la rinofaringe, que es la principal utilidad, ¿verdad? Para determinar cualquier tipo de obstrucción de esta columna de aire, como una hipertrofia adenoidea. Bueno, a continuación ya vamos a hablar de la tomografía. La tomografía realmente es la herramienta más útil en rinología, en técnicas de imagen. Es la técnica de elección para el estudio de las estructuras óseas del macizo facial y la que mejor datos aporta sobre patología inflamatoria de los senos paranasales, de las fosas y también de las regiones limítrofes. En el caso de diagnóstico de tumores, malformaciones, ofrece información también precisa acerca de su extensión y destrucción de las estructuras óseas afectadas. Por sobre todo, se utiliza para la planificación de la estrategia terapéutica y el abordaje quirúrgico ideal en cada paciente. En tomografía podemos tener 3 tipos de imagen. Imágenes de color blanco, que son las imágenes hiperdensas, con densidad ósea, isodenso, de color gris, e hipodenso, de color negro. Dependiendo de qué ventana se utilice, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una ventana ósea y una ventana en partes blandas. Se estudia diferentes aspectos de la misma imagen. En general, la ventana más utilizada en rinología es la ventana ósea, para determinar los límites óseos de las estructuras a estudiar. Las imágenes en tomografía se toman en cortes axiales que se procesan mediante la computadora, por eso el término tomografía computarizada, y de la cual se obtienen cortes coronales y sagitales. En general, toda estructura toda lesión o estructura que se analiza en un plano debe corroborarse en los otros planos, así como también hay planos ideales para la evaluación de una u otra estructura. El plano que más se utiliza en rinología es el plano o la proyección coronal, que permite una correcta valoración de las estructuras. En general, en la anatomía normal podemos evaluar
el techo de la fosa nasal, el tabique nasal, los senos, que dependiendo de en qué plano estamos, podemos ver diferentes senos. Vemos los cornetes y lo que es el piso de la fosa nasal. Podemos ver también las estructuras aledañas, como en esta imagen la musculatura pterigoide y las alas de los pterigoides. Además, otra herramienta muy útil en la valoración de imágenes en tomografía es la utilización de métodos de contraste que se inyectan por vía endovenosa. Usualmente se utiliza contraste yodado isodenso. En lesiones en las que se sospecha alta vascularidad, lesiones tumorales por ejemplo, se suele encontrar que posterior a la administración del contraste se encuentra hipercaptación, como en la imagen. Esa hipercaptación se ve hiperdensa. Respecto a los límites óseos, vemos en este corte más anterior que el techo está determinado por los huesos propios nasales. Aquí tenemos a la apófisis ascendente del maxilar. Vemos que en esta imagen el techo está formado por la lámina cribosa del etmoides, las paredes laterales por la pared medial de la órbita, que es la lámina papirácea. Encontramos el mismo piso, era la apófisis palatina del hueso maxilar. Y un punto muy importante en la tomografía es lo que son las variantes, la identificación de lo que son las variantes anatómicas. Estas variantes anatómicas son súper importantes a la hora de planificar un tratamiento quirúrgico. Importante identificarlas correctamente para evitar posibles iatrogenias durante una cirugía endoscópica. A su vez también son condicionantes que determinan un mayor riesgo para el desarrollo de rinosinusitis aguda y crónica. Entre ellas tenemos a las variantes de los cornetes. Primeramente hablar de la incurvación paradójica de cornetes medios, como vemos en la imagen en este cornete medio. Se presenta cuando la convexidad del cornete medio es hacia afuera y no hacia adentro, alejándose del septo nasal, que esta condición predispone a tener una incidencia más alta de sinusitis aguda y crónica. Tenemos también lo que es la neumatización del cornete medio, como vemos aquí, el cornete medio derecho neumatizado. Este cornete medio puede estar neumatizado en su porción bulbosa, eso se conoce como concha bulbosa, en su porción lamelar, concha bulbosa lamelar, o en ambas, que sería la concha bullosa extensa. Todo esto lo que hace es disminuir el infundíbulo y predisponer a obstrucciones del infundíbulo etmoidal. Y vemos también como circunstancias menos frecuentes, por ejemplo, la existencia de cornetes supernumerarios, cornetes medios, cornetes superiores neumatizados, como en este caso, ¿verdad? Un cornete superior neumatizado. Otra variante muy importante de lo que son las celdas etmoidales o celdillas etmoidales es la celdilla del Ayer-Nasi, que es la que vemos en esta imagen del medio. Son las celdillas etmoidales más anteriores y el diagnóstico se realiza cuando hay neumatización del dorso nasal anterior a la inserción del cornete medio. Su importancia radica en su ubicación anterior y lateral e inferior al receso frontal. Vemos en esta imagen la relación íntima con el seno frontal. Y cuando son muy grandes pueden llegar a obstruir este receso frontal. Entonces también la remoción de los mismos puede permeabilizar nuevamente este seno. Así también permiten un acceso quirúrgico directo al seno frontal. Tenemos también lo que son las celdillas de Kuhn. Son celdillas etmoidales, ¿verdad?, que se extienden en el seno frontal, como vemos en esta imagen. Las celdillas de Kuhn son otra causa frecuente o causa posible de obstrucción del receso frontal y están en íntima relación muchas veces con la celdilla del Ayer-Nasi. Y tenemos, cuando nos vamos hacia atrás, lo que son las celdillas de Odoni, que son las celdillas etmoidales más posteriores, se extienden sobrepasando el borde anterior del seno esfenoidal, entonces están metidas en el mismo
y, y hay que identificarlas bien porque uno puede asumir que está en el seno esfenoidal, pero realmente todavía está en la última celdilla etmoidal posterior, que es esta de Odoni. También, entre otras variantes muy importantes, tenemos lo que son las celdas de Haller. Las celdas de Haller son celdillas etmoidales infraorbitarias, como vemos en la imagen. Se observan localizadas a lo largo del piso orbitario, anterior a la bulla etmoidal y adyacentes al ostium del antro maxilar. Es más frecuente que se originen en la parte anterior, que son a partir de las celdillas etmoidales anteriores. Menos frecuentemente también se puede originar en celdillas etmoidales posteriores. La bulla etmoidal, que vemos en esta imagen, es la celdilla etmoidal anterior de mayor tamaño. Cuando su tamaño es muy importante, condición conocida como bulla etmoidal gigante, esto puede disminuir o incluso ocluir completamente el meato medio. La manipulación inadecuada también de esto puede causar iatrogenia. Tenemos otra circunstancia que es la apófisis unciforme, cuando se neumatiza la apófisis unciforme, que se llama bulla uncinada. Esto puede eventualmente también disminuir la amplitud del infundíbulo y se pueden producir a través de manipulación inadecuada de estos fracturas de la lámina papirácea o de la lámina cribosa, generando trastornos olfatorios o incluso fístulas de líquido cefalorraquídeo. Es importante identificar la neumatización también de la apófisis en crista Galli, ya que suele asociarse a disminución de la amplitud del ostium del seno frontal y puede también conlleva un riesgo inadvertido, de acceso inadvertido a la fosa craneal anterior durante la cirugía de senos paranasales. En esta imagen vemos lo que es la apófisis unciforme neumatizada o bulla uncinada y la neumatización de la apófisis en crista Galli. Otro punto sumamente importante a ser considerado en la planificación de una cirugía de nariz y senos paranasales es la altura del techo etmoidal. Esta altura es diferente en todos los pacientes e incluso puede ser diferente en ambas mitades de un mismo paciente. Y es importante siempre considerarla, ya que dependiendo de la misma se pueden ocasionar lesiones iatrogénicas a nivel de la base del cráneo. La configuración del techo etmoidal, fue clasificada por Queros en 3 tipos, en el año 1962. Queros 1, 2 y 3, con distancias cada vez mayores o alturas cada vez mayores que interponen, o sea, lo que se mide en la altura es la distancia entre la lámina cribosa y el techo etmoidal anterior, que es la altura de la lamela lateral a la lámina cribosa, que es donde puede ocasionarse una fístula inadvertida. Mientras mayor sea el Queros, mayor es el riesgo, ¿verdad? Un Queros 1 es una distancia menor a 3 milímetros, un Queros 2 una distancia de 3 a 7 milímetros, y como vemos en esta imagen, un Queros 3 una distancia mayor a 7 milímetros. En esto, normalmente al movilizar o al luxar el cornete medio se puede llegar a lesionar esta estructura. Por último, mencionar variantes del efenoides, variantes menos comunes pero no menos importantes. Tenemos una de ellas, la neumatización de la apófisis clinoides anterior y posterior, ¿verdad? Esta variante anatómica lo que hace es aumenta el riesgo de lesiones a la base del cráneo. Y vemos también como otra posibilidad la neumatización extensa del cuerpo del efenoides. Inclusive puede llegar a exponer el trayecto de nervios en su interior, como se observa en la imagen, incluyendo al nervio vidiano y a la rama maxilar del trigémino, el nervio óptico, durante procedimientos quirúrgicos endoscópicos sinusales. Por último, tocaremos brevemente lo que es el uso de resonancia magnética en rinología. En principio, hablaremos de las indicaciones. Es complementaria de la tomografía contrastada, de la tomografía computarizada. Son técnicas de elección en la valoración de tejidos blandos.
Cuando buscamos estudiar las partes blandas, la extensión de patología tumoral inflamatoria a nivel de partes blandas, la resonancia magnética tiene mejores características que lo que es la tomografía. Usualmente requiere el uso de contraste. Este contraste no es yodado, es un radionúclido denominado gadolinio, y en general se emplea en sospecha de complicaciones intracraneales u orbitarias de procesos nasosinusales y en patología tumoral para la determinación de la extensión tumoral en esencia. Se usan también cortes axiales, coronales y sagittales. En general, su utilidad es más limitada debido a su coste y su escasa disponibilidad, y no se puede usar de forma aislada debido a que existen muchas características que pueden llegar a sesgar la interpretación, como lo es la presencia de secreciones con alto contenido de proteínas, que puede simular un seno normalmente neumatizado. Una característica que suele confundir en el diagnóstico de una patología inflamatoria fúngica, por ejemplo. En principio no se utiliza resonancia magnética para el diagnóstico de la sinusitis aguda, pero empleamos este ejemplo de patología inflamatoria para determinar una de las características diferenciales de la resonancia frente a la tomografía. En esta figura tenemos en la A, esta imagen arriba a la izquierda, una secuencia en T1 axial, en B en T2 coronal, en C T1 con saturación grasa y en fase contrastada, y T1 con saturación grasa en el plano coronal. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos? Lo que nos tiene que llamar la atención, esta asimetría, ¿verdad? Que interpretaríamos en una tomografía como un velamiento, pero tras la inyección de contraste vemos que existe un realce de la mucosa que no así ocurre a nivel de las secreciones, ¿verdad? Entonces podemos distinguir lo que es un engrosamiento mucoso de lo que son secreciones en un seno paranasal. En este caso vemos ocupación de ambos senos maxilares con material hiperintenso en T2, compatible con el diagnóstico de una sinusitis aguda. Otro ejemplo de patología inflamatoria tenemos el pólipo antrocoanal. No se utiliza de rutina en la valoración del pólipo antrocoanal, pero en caso de que se haya solicitado en la secuencia T2 con supresión grasa, se objetiva, en este caso, ocupación total del seno maxilar derecho por material hiperintenso que se proyecta en la fosa nasal y nasofaringe, en los cortes más posteriores, ¿verdad? Estos serían los cortes más posteriores a nivel de nasofaringe. Entonces, a través de las características de la imagen se sabe que es un pólipo antrocoanal. También se puede utilizar en patología inflamatoria. En este caso se emplea en poliposis nasosinusal. En esta imagen tenemos secuencia T2 con saturación grasa en el plano coronal, secuencia T1 en el plano coronal y secuencia T1 con saturación grasa tras la administración de contraste en el plano coronal. Encontramos en T1 imágenes redondeadas discretamente hiperintensas por su contenido proteico y no realzan significativamente tras la administración de contraste. Una característica importante. En el mucosele sí se emplea con más frecuencia debido a la característica erosiva de estas tumoraciones inflamatorias. Vemos en este caso un mucosele en secuencia T2 en el plano axial. Aquí vemos en secuencia T1 saturación grasa en el plano axial y en secuencia T1 tras la administración de contraste en el plano axial. Podemos distinguir claramente cómo existe realce de las paredes del mucosele tras la administración de contraste. También nos permite hacer el diagnóstico de un fibroma osificante que no realza tras la administración de contraste. Continuando con la patología tumoral benigna, tenemos la displasia fibrosa.
en T2 y en T1 tras la administración de contraste claramente es tejido fibroso, colágeno, no vascularizado, lo que ocupa la fosa nasal, y se utiliza muy frecuentemente en el angiofibroma o nasoangiofibroma para determinar la extensión tumoral, ¿verdad? A la vez permite evaluar la vascularidad de los tejidos tumorales. Se emplea también en otros tipos de tumores malignos para el diagnóstico de extensión tumoral. Vemos el ejemplo de un carcinoma epidermoide, un neuroblastoma olfatorio. Se puede emplear también, no es de elección, pero se puede emplear para el diagnóstico de fístula LSR. Acá vemos cómo se sigue la secuencia del LSR, que se filtra en senos etmoidales. También objetiva correctamente lo que son los meningoceles y meningoencefaloceles, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se hernia. Y para finalizar la presentación, me gustaría incluir lecturas recomendadas para fijar un poco más los conceptos. En primer lugar tenemos publicaciones hechas de nuestra casa de estudios. El uso de tomografía computarizada de senos paranasales como método para la identificación de personas. Utilización de la tomografía de senos paranasales en medicina forense, ¿verdad? Como hay características únicas, así como una huella dactilar en la tomografía de cada persona. A la vez tenemos una tesis de profesorado del profesor Mena, que habla de las variantes anatómicas rinosinusales más frecuentes en la tomografía, y se detalla también su implicancia a nivel de predisposición de patología y predisposición de lesiones iatrogénicas en la cirugía endoscópica. Asimismo, en la revisión de literatura internacional lo que más se encuentra justamente es buscar cuáles son las variantes anatómicas más frecuentes, ¿verdad? Muchas veces encontramos eso en la literatura a nivel internacional. A su vez también encontramos determinación de la prevalencia de celdillas frontoetmoidales en la población mexicana utilizando una clasificación internacional anatómica del seno frontal, que justamente busca caracterizar bien todas esas celdillas etmoidales que se llevan metiendo en relación al infundíbulo frontal que estuvimos mencionando durante la presentación. Desde ya, muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.